Hoy comenzamos una nueva etapa en el podcast El Incentivo, que como saben versa sobre derecho, propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Y lo hacemos con una invitada muy especial, una persona que conoce bien el mundo de la producción audiovisual, de las plataformas de streaming y por supuesto del mundo de la televisión. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tenido distintas maestrías en el ámbito de la producción audiovisual, del derecho privado y, por supuesto, del ámbito de las telecomunicaciones y de la televisión. Trabajó durante mucho tiempo en la televisión azteca, en México. Posteriormente dio el salto a Cremades y Calvo Sotelo, uno de los despachos importantes en España. Y actualmente es responsable de distintos proyectos desde el punto de vista de los aspectos legales y business affairs de distintas producciones audiovisuales en Colombia, como por poner solo algunos ejemplos, la exitosa serie de Perfil Falso en Netflix, Drag Race o realities como La Ley de la Selva. Ella es Stephanie Ábalos, a la que le damos la bienvenida. Bienvenida, Steffi. Ay, bueno, pues gracias por la invitación. Sobre todo me encanta saber que hay espacios en los que, bueno, pues empieza a hablar de esto. Nosotros, yo creo que en los 90, en toda América Latina, en los 90, cuando empezaron los tratados de libre comercio, como que fue el boom en la propiedad industrial, todo lo que tiene que ver con marcas, con patentes, porque claro, se empezó a homologar en toda la región. Pero la parte del audiovisual siempre, o la parte del derecho de autor en general, siempre fue relegada, porque claro, esto estaba más concentrado, sobre todo por las televisoras grandes o por los telecos grandes, como en el caso del radio, ¿no? Pero eso ha supuesto un cambio, ¿no? El cambio de la televisión al paso de las plataformas de streaming. Claro, es que ese es el tema, que ahora con las plataformas de streaming lo que nosotros tenemos es mucho más espacios, eh, volvemos al tema de la competencia, nos permite tener pues más opciones de televisión, más opciones de contenido y claro, eso lo que ha hecho es pues que se ha incrementado la demanda de todos los servicios relacionados a la producción audiovisual, incluyendo los legales. Claro, porque antes, no sé, imagino, ¿no? Una televisión necesitaba contenido, poner una serie para su horario prime time, pero ahora eso con las plataformas, esa demanda tiene que haber crecido exponencialmente. Sí, pero además de que creció exponencialmente, a ver, creció exponencialmente primero porque tienes más ventanas. Pero además de eso, creció porque también se diversificó. Ya dejó de ser un mercado un poco más local para convertirse en algo más internacional. No quiere decir con eso de que no se comercializara internacionalmente contenido. Hoy tenemos, bueno, me pasa a mí como mexicana, que cuando yo llego a cualquier sitio en América Latina, lo primero que identifican son pues las telenovelas. No sé, me dicen cosas como Los ricos también lloran o las telenovelas de Thalía, ¿no? Claro, porque se ven en todo el mundo. Pero ahora con el tema de las plataformas, la verdad también se ha democratizado un poco más, ¿Y la calidad? mejorado considerablemente. Sí ha influido las plataformas, también ha influido el avance de la tecnología, también eso es cierto. Nosotros seríamos muy injusto de comparar los noventas en temas de, pues que todavía estábamos con la tecnología analógica, con ahora la tecnología digital que tenemos, llegando incluso a estándares como el 8K. Oye, cuando hablamos de ventanas, para que los que nos ven lo entiendan, estamos hablando de que se puede ver las series en distintas localizaciones, ¿no? Todo el contenido cuando se produce, salvo producto que se consume en el momento, como noticieros o programas de revista. Pero todo lo que son dramatizados, o sea, ficción, series, películas o realities, normalmente se producen pensando en la explotación, o sea, en un estreno, pues puede ser en televisión abierta, pero también hay otros sitios donde se puede ver. Por ejemplo, en los 90 regreso al ejemplo anterior, y es que vale la pena comentarlo, porque nos ayuda a entender un poco cómo se está rompiendo ese estándar o ese paradigma actualmente. Antes, por ejemplo, una película. ¿No? Nosotros tenemos una película hollywoodense, una película de buen presupuesto, un blockbuster, y normalmente se estrenaba primero en el cine. Tú dejas pasar cierto tiempo en el cine y se estrenaba en las plataformas, bueno, en los canales premium, ¿no? Cuando uno pagaba un pago por evento, por ejemplo, pay-per-view. Después de eso pasaba cierto tiempo, un par de meses o algunas semanas, y estrenabas ahora sí en los canales premium como HBO o Movie City o todos estos. Después volvíamos a dejar pasar otros 3 meses quizá y pasaba al premium de cable normal, que sería, no sé, estoy pensando, yo creo que ahorita ya no existe, pero un Golden Plus o algo así.
Después ya entraba en los servicios básicos de televisión de cable y por último se estrenaba en televisión abierta. Ojo, este perfil que estoy diciendo, este esquema es latinoamericano. En Europa funciona un poco diferente. Pero bueno, eso era como originalmente eran las ventanas. ¿Y hoy? Hoy, de hecho, la película de Roma vino a Roma, La Viuda Negra, algunas otras de Disney, rompieron un poco ese paradigma, tanto por temas tecnológicos como por temas de la pandemia, ¿no? En el que tú ya tienes estrenos simultáneos con el cine. Entonces, se está hablando de que eso está impactando las negociaciones, están impactando las audiencias. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo hablaba o yo contaba esto de los 90, que nosotros teníamos estas distintas ventanas con cierto orden, lo que buscaban era no canibalizarse y agregar un valor a las audiencias que estaban dispuestas a pagar un poco más por tener acceso a ese contenido antes. Hoy ya no tenemos eso. Hoy tenemos simplemente una experiencia diferente. ¿Yo por qué voy a ir a ver al cine con mis hijos La Viuda Negra, suponiendo el ejemplo de Disney Plus? Porque voy a ir al cine con mis hijos, que somos quizá 4 personas, más el consumo de la entrada, más toda la comida que pueda consumir, que como comentario, en el caso de los cines es más o menos el 50% de sus ingresos, lo que es la confitería, la dulcería, ¿no? Si puedo mejor pagar una licencia o puedo pagar una suscripción a Disney Plus, que no sé cuánto está ahorita, pero puede estar 19,000 pesos al cambio más o menos, y pues compro unas palomitas o hago algo en la casa y no tengo que gastar tanto, ni siquiera en parqueadero, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viendo en un proceso en el que se está adaptando. Lo cierto es que son experiencias distintas y habrá un momento como todo, cuando llega un nuevo agente en el mercado, habrá un momento de estabilización, ¿no? Claro, pero esto es una situación muy disruptiva, porque lo que es evidente es que cuando los que tenemos memorias de los años 90 y de los años 80 que nos apasionaba ir al cine, lo que es real es que hoy en día la calidad de los grandes estrenos en cine, de lo que en la industria llaman los blockbusters, pues claro, son mínimos. Dicho de manera más sencilla, uno mira la cartelera y tiene pocas ganas de ir al cine, la verdad. Sí, pero también porque ha habido un tema de transformación en el cine. Digo, es que estos son temas que dan para mucho. Cuando nosotros pensamos en el cine de los 60, nosotros pensamos en las superproducciones, 50, 60, en Cleopatra, en estos proyectos extraordinarios con una cantidad de inversión brutal y que hoy son unos clásicos, ¿no? En el que había pocos sindicatos, teníamos poca regulación, poca seguridad en el talento, en la gente que trabajaba, etcétera, ¿no? Jornadas de trabajo brutales, que de hecho recomiendo la película de Babylon, se pueden dar una idea de cómo funcionaba antes. En esa época, los que fundan los grandes estudios en Hollywood eran comerciantes, pero que les gustaba un poco el entretenimiento, ¿no? Entonces se arriesgaban, apostaban por proyectos diferentes. Eso se permea todavía en los 70s, 80s. Por eso nosotros podemos encontrar historias tan novedosas como Star Wars, como E.T., todas estas historias, Volver al Futuro, historias de repente que son, pues sí, Jurassic Park, yo creo que fue de las últimas grandes ideas que podemos nosotros ver en el cine. Sin embargo, claro, nosotros estamos hablando de una industria que va evolucionando, que van cambiando de sus decision makers, y hoy tenemos gente que toma decisión en función de números y no en función de contenido. Y eso se nota. Claro que se nota, eso es lo que ha hecho que hayamos pasado de Cleopatra o Ben-Hur a Godzilla o a estas producciones de cómic que bueno, que sí, pueden ser entretenidas, pero que de luego la parte artística está absolutamente relegada. Claro, pero cuando uno se pone a pensar en por ejemplo, que fue lo que ha pasado, el boom de superhéroes y que hoy cada año podemos ver al menos el estreno de 2 películas de superhéroes, es porque el contenido no solamente es lo que tú consumes al ver en la televisión, son los negocios conexos que puedes tener alrededor de ellos, como el merchandising, como las licencias para ropa, para alimentación, con un McDonald's, etcétera, ¿no? Entonces, claro, son decisiones que se toman muy en números. Perdóname, y hablando en esos números, esto en buena medida no explica que es más rentable tener 3 temporadas de una serie en Netflix que hacer una película para que sea una superproducción en cine. Claro, pero es que ahí estamos mezclando cosas. Quiero terminar antes una idea. Las plataformas hoy son los que nos están dando novedades, nos están contando historias distintas, ¿no? Entonces, mientras más amplio es el catálogo, pues uno tiene acceso a
diferentes ideas, diferentes propuestas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú dices es cierto. Cuando tú tienes una superproducción, tú tienes 60 minutos o 90 minutos, no, perdón, 90 minutos más o menos de una historia, ¿no? O te puedes ir a una saga como puede ser Harry Potter, o te puedes ir como ahorita Wicked, que se acaba de estrenar, que se hará en 2 partes, o no me acuerdo, Horizon de Kevin Costner, ¿no? Pero en general, claro, las series son más rentables porque tienes más horas de grabación, tienes un presupuesto que puedes amortizar mejor en más horas, porque también esa es otra cosa, o sea, uno hace números pensando en la audiencia, pero también pensando en el presupuesto. Entonces, por eso, por ejemplo, las telenovelas son un producto tan noble económicamente hablando, porque tú tienes muchas horas de producción donde repartir los costos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo haga la negociación con un actor para grabar 6 meses, que puedo paquetearlo, lo voy a grabar por un mes, mes y medio. Bueno, cuéntanos qué es paquetear. O sea, que yo pueda hacer una negociación donde, como yo le estoy dando una continuidad de 6 meses de un ingreso, me puedo ofrecer una tarifa mucho más reducida. Que pasa eso con los actores, pasa con los proveedores, pasa con las locaciones, ¿no? ¿Qué tan importante, hablando de eso, de los contratos, de las relaciones, qué tan importante es la parte legal en una producción audiovisual? Porque siempre se habla de, digamos, de la parte artística, tal, pero la parte legal, ¿qué tan importante es? Yo creo que la parte legal, digo, independiente de que soy abogada y que por supuesto siempre voy a defender lo que hago, la parte legal va a ser una parte medular en el proyecto. Y va a ser medular porque no se puede concebir una historia sin la parte legal. Desde el inicio, y eso es donde a veces la gente, los productores, sobre todo los productores amateur o los independientes, cometen el error de querer iniciar un proyecto sin asesoría legal, ¿no? Donde tienen una gran idea y no se dan cuenta que puede ser un plagio, o gastan de una manera considerable en unos derechos que quizá no necesitan, que por ejemplo es lo que me acaba de suceder con una película que se va a producir, que compraron los derechos de un documental para basarse en eso, y cuando empiezo a revisar, pues en realidad ni siquiera se necesitaban los derechos del documental porque es una historia totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro, lo que quiero decir es que una asesoría legal oportuna lo que te va a ayudar es también a tomar buenas decisiones, porque tienes información. Ok, si yo tuviera que preguntarte o tuvieras que explicarnos, en realidad, cuando aparece un proyecto, ¿qué es lo primero que haces, el first check? Ajá. ¿Cuál sería? Bueno, pues lo primero que hago es, por supuesto, lo primero es basarme en dónde vas a producir, o sea, en tu idea de dónde está saliendo, tu idea, tu libreto, porque no todo puede, o sea, no necesariamente todo comienza con un libreto, ¿no? Tenemos un reality en el que llega, me ha tocado tal cual, sentarme con un productor y me dice, quiero subir a 6 personas en un bote, en un yate, y ahí voy a hacer un reality. Bueno, ¿y qué vas a hacer, no? Bueno, es entender primero la idea, entender si hay un libreto, que me la platique, no necesito leer el libreto en un inicio. Y después de eso, y es aquí donde yo invito a la gente que escucha el podcast, sobre todo si son estudiantes, que vean lo divertido de esta área, porque para mí sí es súper importante visualizar el proyecto. O sea, hay una parte del abogado de producción audiovisual, y que pasa igual con el abogado de música, que tiene que tener un tema creativo y que le guste esto, e imaginar un poco qué es lo que quiere el productor. Porque en virtud de lo que quiere el productor, yo voy a ir determinando los caminos para conseguir lo que quiere, o de una vez ponerle un alto y decirle, esto no lo puedes hacer, ¿no? Me pasó igual en una asesoría, quieren hacer una historia en relación a una tragedia que pasó aquí en Colombia, y claro, me empiezan a contar y es, oye, no, tú no puedes hacer esto sin la autorización de los que participaron en ese rescate, ¿no? Claro, entonces busca a esas personas, cuando se dan cuenta que esto es algo muy complicado y que es costoso, pues terminan diciendo, bueno, esto por aquí no es el camino, ¿no? Entonces, lo primero es ver exactamente, me suena la idea, ¿no? De meter a hacer un reality de 6 personas en un bote sin plantearse que hay que darles de comer, que tienen que dormir, que tienen que tener una logística, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el tema, que muchas veces yo sí, y eso creo que es algo que los abogados que llevan muchos años dedicándonos a esto, nos hace, yo creo que nos hace diferentes a muchos otros sectores, y es que no podemos ser abogados de escritorio, ¿no? Nosotros somos abogados que tenemos que pensar en el campo, y pensar en el campo es, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo tengo 6 personas en un yate,
tengo que empezar en el tema de la logística, tengo que pensar en los permisos que necesito, porque por supuesto voy a usar un dron, y es aquí donde es fantástico ver el avance de la tecnología, ¿no? Porque a mí me tocó todavía cuando tú grababas realities con un helicóptero. Claro, una diferencia de costos importantísima. De costos, de regulación, y digo, en temas creativos, la calidad de imagen, todo es otra cosa, el sonido, es claro que hace una diferencia importante, pero desde el punto de vista legal, por ejemplo, simplemente en regulación no es lo mismo volar un dron que volar un helicóptero, ¿no? Claro. Oye, hay un tema, por tanto, cuando empiezan los proyectos, pensamos en las series de Netflix en las que has estado al frente, en las que primero es entender toda la parte legal de los derechos de autor, de los libretos, tal. Pero luego viene una parte que es la parte de la relación con los actores, con el director, con los managers. Cuéntanos cómo es esa relación. Empieza por los managers, ¿no? Esa figura que se oye hablar de los managers, de las exigencias, de, en fin, de que piden y las cosas más variopintas. ¿Esto es real o forma Sí, parte claro, de la, claro, forma claro, parte de claro, la, claro. no sé, de la parafernalia? Es real, sí es parte un poco del glamour de esto, pero creo que también es una parte importante. Esto es, a ver, voy a poner ejemplos solamente sin decir nombre para no balconear a la gente, pero, o sea, a mí me ha tocado gente que no le importaba el dinero, pero sí quiere una camioneta blindada, enorme, una Suburban, que venga por ellos y que le pongan casi la alfombra roja. Y no le importa el tema del dinero, porque a ver, algo que uno tiene que entender con los actores, con los directores, sobre todo, que es gente creativa o gente que tiene cierta sensibilidad, porque sí es cierto, tiene cierta sensibilidad, es que hay un ser humano detrás de eso, ¿no? A mí estos sistemas de Star System, en el que tú tienes un actor y montas toda una estrategia alrededor de ellos, un poco como un producto, porque hay business plan, o sea, cuando tú lanzas un talento en una agencia de representación o en una televisora, o incluso, y esto pasa igual en la música, tú generas un business plan alrededor de esa persona. Britney Spears, por ejemplo, cuando la lanzaron, hacen un análisis de toda la inversión que necesitaba ella físicamente, la imagen que querían proyectar, el público objetivo, cuánto íbamos a gastar en posicionarla, en la payola en ese momento para pagar, para que pudieran reproducir sus canciones, etcétera, ¿no? Pues pasa lo mismo con los actores, no es diferente. Por eso nosotros tenemos actrices muy enfocadas a lo que es acción, como Gal Gadot o como Angelina Jolie o Kate Beckinsale. O sea, tenemos gente, tenemos cierto perfilamiento, ¿no? Independiente del gusto que puedan tener por el proyecto o no. Pero claro, dentro de todo ese show que se hace alrededor, pues hay que entender la parte humana y qué es lo que lo hace sentir bien, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en la adaptación de un formato español en México que involucraba unos puppets, unas marionetas, que la persona que la manipulaba a uno de ellos, que sabes cuál es, pero no pienso decir el nombre, al menos saldrá de mi boca, que salía la marioneta, el chico renuncia a los dos programas porque dicen, es que humanamente no puedo estar debajo de una mesa, es que esto se me hace incómodo, me asfixia y es perfectamente entendible. Por eso digo, es que lo que mucha gente de la industria no entiende es que hay una persona detrás de eso, ¿no? Igual que un director. Ok, y en el ámbito de los managers, Entonces, a eso voy. A mí me toca un poco esa evolución, por eso yo ponía el ejemplo de los 90, porque cuando nosotros no teníamos tantas opciones dónde producir o dónde sacar el contenido, pues la verdad teníamos ciertos monopolios, teníamos una fuerza de poder importante respecto al talento, a los escritores, a la gente que se involucraba. Entonces, si tú no trabajas como yo te digo, bajo mis condiciones, entonces te voy a vetar, ¿no? Te voy a bloquear de cualquier otro sitio. En ese momento, pues no eran tan necesarios los managers. Y cuento esto porque a mí me tocó esa evolución y ha sido muy refrescante ver lo que he encontrado en Colombia particularmente, ¿no? A mí me toca en una situación en la que, por ejemplo, México tiene un sindicato de actores muy fuerte, en el que solamente tenías 2 televisoras, una de ellas muy fuerte, en el que, bueno, los talentos poco margen de maniobra tenían y, bueno, tú veías directamente las cosas con ellos, ¿no? Eso te supone un costo, y voy a poner entre comillas, ahorita digo por qué, en el que se supone que tú tenías un poco más de maniobra para negociar con ellos, ¿no? Porque, pues, bueno, ¿qué pasa en la industria en Estados Unidos? Tú en la industria de Estados Unidos tienes todo tan organizado que tú tienes al actor
pero el actor tiene a su manager, tiene su agente y tiene su abogado, en el que tienes una persona que se encarga de revisar sus contratos, una persona que se encarga de leer los proyectos antes de que llegue a sus manos y otra persona que se encarga de las negociaciones, ¿no? Comerciales. Cuento todo esto porque hay muchos abogados, muchos ejecutivos que no les gusta tratar con los managers. Y mucha gente dirá que los managers son un dolor de cabeza. Y yo te puedo decir por mi experiencia que no, que a mí me encanta trabajar con managers. Pero ¿cuál es la función concreto de un manager? ¿Qué hace? El manager en América Latina lo que hace es o conseguir proyectos, negociar las condiciones y disciplinar a su talento. Y es que este tercer punto es en el que mucha gente olvida, ¿no? Y por eso digo que a mí me encanta trabajar con managers, porque primero, tener un manager te habla de un talento profesional, en el que no es un hijo de vecino que me lo encontré y que lo hice famoso de la nada, ¿no? Sino que tiene una disciplina. ¿Por qué? Porque el manager me va a dar a mí la cara, y a mí me ha tocado muchas veces, en el que yo no tengo que desgastarme con el actor, porque para eso está el manager intermedio. Porque el actor es caprichoso, es poco profesional o no. Es que vuelvo a lo mismo, si nosotros olvidamos la parte humana de los actores, y pasa lo mismo con los directores también tienen manager, y pasa con los escritores que también tienen agentes literarios. Si nosotros olvidamos que son seres humanos, llegan estos malos conceptos, ¿no? Sí hay actores, sí hay directores, sí hay gente complicada, poco profesional, sí lo hay, yo no te estoy diciendo que no, pero no es la mayoría. Tú encuentras, la verdad es que las principales quejas que yo he tenido con los actores ha sido porque las condiciones son pesadas. Es que, claro, yo lo digo, que los llamados pueden ser de 12 horas, ¿no? Entonces, 12 horas, el actor llega temprano, trae capas de maquillaje, viene, por ejemplo, en el caso de las actrices, en tacón o caracterizados con capas de maquillaje, con pelucas, que claro, por supuesto que pueden tener quejas si no hay una buena gestión en la producción, porque también las producciones son, a mí me encanta, yo creo que si yo pudiera poner cómo es una producción grabando, puede ser como una sala de emergencias en un hospital. Así de intenso puede ser, ¿no? Entonces, claro, nadie se pone a pensar si la actriz no tiene pantuflas para los pies. Es decir, que la producción tiene que buscar, lógicamente, la comodidad un poco de todos y crear un buen entorno, ¿no? Uh-huh. Eso, como cuando se produce, cuando se ha negociado con los managers, cuando los actores han firmado sus contratos, cuando los directores han firmado sus contratos, cuando se tienen los derechos de autor, se produce eso que se llama los llamados, ¿no? El principio se comienza, ¿no? Cuéntanos cómo es ese ambiente. ¿Qué pasa en un estudio de grabación cuando se producen esos llamados? Porque he visto, por ejemplo, que en muchos contratos el tema de los llamados se negocia a muerte, ¿no? Tienen que ir a buscarme al hotel, tiene que haber determinado horario. Claro, bueno, depende de cada, y aquí sí es donde entra ya cada país, ¿no? Depende, sitios como Colombia, nosotros pues tenemos mucho más margen de maniobra porque tiene un sindicato, pero todo la verdad depende un poco más a negociación de las partes. En México tú tienes un sindicato muy fuerte en el que, por ejemplo, el inicio de llamado es a partir del sitio donde tú denuncias el contrato laboral. En Estados Unidos es un poco parecido, ¿no? Hablamos de sindicatos de actores, sindicatos de guionistas. Sí, tú tienes sindicato, en Estados Unidos está mucho más, tienes más sindicatos. En América Latina es menos. Sobre todo es menos porque en América Latina tú tienes más legislación. En Estados Unidos la legislación es más vaga en eso. Entonces, lo que terminas haciendo, donde terminas apretando es un poco en los sindicatos. Pero bueno, entonces, en el llamado, lo que tú haces, primero, una producción, más o menos puedes tener 300 personas trabajando al mismo tiempo. Coordinar a todas esas personas es una tarea titánica, ¿no? Y puedes tener 2 unidades de grabación. ¿A qué hora se empieza? Depende, puedes tener llamados matutinos, pero la mayoría en un llamado general puedes empezar a las 4 de la mañana con los transportistas recogiendo a la gente en su casa o ya en sitio, o puedes tener llamados nocturnos que comienzas a las 5 de la tarde y puedes terminar hasta las 5 de la mañana el día siguiente. Y eso cuando estamos hablando de una grabación en set, pero por ejemplo cuando has hecho proyectos de realities en la selva, por ejemplo, programas como hemos visto en Netflix, ¿no? De la ley de la selva, claro, eso es un entorno abierto, cuasi selvático, donde además también debe haber riesgos, ¿no? Sí. A ver, todas las producciones fuera tienen riesgo, por ejemplo, y depende mucho de la locación. Tú me hablas de un reality, pero yo te puedo decir de un dramatizado que acabo de participar en la selva, en la que tú tenías que estar pendiente de los cocodrilos, tenías que estar pendiente de las garrapatas, o sea, tú mandabas un equipo de avanzada
para que precisamente fumigara las garrapatas, recogiera las serpientes, en el que yo tenía, o sea, yo en los contratos me aseguraba de que hubiera un antiofídico o dos antiofídicos, donde yo fui al set a ver precisamente que tuvieran el aire acondicionado, porque el calor que había era brutal, ¿no? Y era un dramatizado, o sea, era ficción. Eso era más extremo que te puedo decir que otros realities en los que he participado, no solamente La Ley de Selva, muchos otros, ¿no? Entonces, depende de la ubicación, depende de la locación. Las locaciones siempre son un poco más complicadas en logística, porque tienes que movilizar gente, tienes que montar un catering en algún sitio que, bueno, quizá no tienes ni agua, ¿no? En foro, Y todo eso tiene una base jurídica, todo eso debe estar respaldado por contratos. claro, todo tiene por contratos. En la parte de la contratación es la más fácil, si te soy honesta. A ver, cuando te digo que es la más fácil es, bueno, pues tú tienes unas cláusulas, si tienes que saber de producción para saber qué poner en los contratos, eso es cierto. Como lo que te estoy diciendo, yo sé que si alguien va a grabar a la selva, tengo que pedir a la gente de la ambulancia, tengo que pedir que tenga un suero contra el veneno de las serpientes, ¿no? Pero, pero más allá de eso, lo complejo no es solamente eso, sino es administrar riesgos. Pues tú tienes pues tu SST, tu entorno de seguridad y salubridad en el trabajo, pero ahí es donde entra la experiencia del abogado de producción, ¿no? Donde tú ya empiezas a adelantarte en algunas cosas. Por ejemplo, en foro, donde uno tiene un ambiente más controlado, tiene accesos controlados, o sea, no es tan fácil que alguien se te meta, donde pues puedes montar una estructura mucho más fácil. Bueno, yo te digo que a veces en foro es donde puedes tener más accidentes, ¿no? Hace como 3 años salió precisamente en un programa en televisión abierta en México, como avientan a una chica como un trapecio y se cae en una colchoneta y se lastimó la espalda, ¿no? Bueno, esas cosas, aunque sea un foro, tú tienes más o menos una idea de lo que puede pasar, ¿no? Y aquí es la labor del abogado. A mí me gusta decir que el abogado es un auxiliar al productor. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a decir al productor, mira, aguas con esto, ten cuidado, porque la gente está... A ver, y quiero que quede claro esto. Estas situaciones suceden no porque el productor o la gente que esté a cargo no haga bien su trabajo. Muchas veces es porque es tanto el trabajo, es un proyecto tan complejo que mientras más manos, más ojos te den la ayuda, pues mejor. Y es ahí donde entra el abogado de producción, ¿no? Donde es ese consejero de ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, vas a traer equipo de fuera. Oye, no, espérame, ya estamos tarde, ¿eh? No, y a ti te toca presionar al productor, te toca presionar a la gente de equipo para que te lo puedan traer. ¿Qué tanto o qué tan difícil es la logística? Por ejemplo, he visto proyectos donde de repente en la producción te solicitan 10 cerdos salvajes o un guacamayo azul. ¿Eso cómo se soluciona? Porque claro, al que le cae el tema, en gran medida, es al abogado, ¿no? Al abogado de producción. Sí, sí, y es aquí donde también tengo que decir que me siento muy afortunada porque estoy viendo esa transformación en América Latina, ¿no? Tú en Estados Unidos, y eso pasa mucho, cabe aclarar, Colombia, México también, Uruguay también, cada vez están recibiendo más producción norteamericana o europea, donde todo está muy estandarizado, donde tú tienes por ejemplo, el ejemplo que tú estás poniendo de animales, pero puede haber muchos otros en el que cuando tú grabas con un animal tienen una persona específica de una asociación de animales que se encarga de garantizar que el animal esté en buenas condiciones, ¿no? En América Latina nosotros vamos atrás en eso, pero estamos avanzando, ¿no? Desafortunadamente no tenemos regulación tan clara al respecto, porque la producción audiovisual todavía no se ha magnificado el impacto económico que tienen las economías. Y eso es algo que tengo que decir que ha hecho muy bien el gobierno colombiano al incorporarse en la economía naranja, que al final es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente por eso, porque se dan cuenta que a través de la producción audiovisual, o sea, dejó de ser solamente un sector económico glamuroso, sino que se ha convertido en un sector económico que ayuda a las regiones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un caso como Colombia, en el que yo puedo llegar con un equipo, yo te estoy hablando que hay 200 personas en set, pero si yo agrego a mis proveedores, a mis transportistas, a todo eso, tú puedes tener 300 personas, por ejemplo, en un sitio como Playa Bomba, en un sitio como Palomino, en sitios como en Ibagué, donde tú llenas pues esos sitios, esos hoteles, esos restaurantes, ¿no? Claro, es un elemento de economía circular que genera riqueza en el país, pero también hay una parte que es súper importante y en el caso de Colombia ha sido crucial,
que es la marca país, ¿no? La marca país en la que Colombia se ha vinculado siempre, siempre o durante mucho tiempo, de manera trágica a lo que es el narcotráfico, en el que la producción audiovisual ha contribuido a ello, y ahora en buena medida la nueva producción audiovisual que se hace también está cambiando esa imagen, ¿no? Una imagen que tampoco le hace justicia al país. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué pasa también? Que yo creo que en el exterior esa imagen va limpiándose, la verdad, porque además, o sea, yo te lo digo como mexicana que está viviendo en Colombia, la situación de seguridad en Colombia ha mejorado enormemente, cosa que me da tristeza decir que en mi país no así. Sí ha cambiado. ¿Sabes cuál es la gran tarea que tiene Colombia al respecto? La regulación. El que el extranjero venga y te traiga millones de dólares y no tener la certeza de que hay un marco jurídico apropiado, enfocado a la producción audiovisual o especializado, en el que tú no tienes pues mecanismos que ayuden precisamente, por ejemplo, pues para disminuir un poco los riesgos de paros, de escasez en ciertas prestaciones de servicios públicos, cosas así. Y eso que el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo importante con el tema de los incentivos, Pro Imágenes hace un trabajo razonablemente bien, aunque desde luego hay cosas por mejorar, ¿no? Colombia tiene esos incentivos que son agradables, pero claro, no están solos en el mundo, ¿no? Ahí tenemos a Uruguay, que es un competidor fuerte en el que, al ser un país más pequeño, al no ser tan burocrático, muchos productores se sienten atraídos a producir allí y no hacerlo en Colombia. Bueno, y por ejemplo, en el caso de Uruguay tienes todo el mercado brasileño, que te sale mucho más barato producir cerca y está mucho más cerca. Pero no, ha habido muchos esfuerzos del Estado colombiano, pero sobre todo ha habido muchos esfuerzos de la Comisión Fílmica Colombiana, de Proimágenes, que entienden este sector, ¿no? Y te voy a decir también otra cosa, los incentivos son un catalizador, pero no te ayudan a tomar la decisión definitiva. Te voy a poner ejemplo de México. México no tiene incentivos. México lo único que tiene es el Eficine, que es realmente lo único, es algo muy restringido, en el que el único apoyo que tú tienes es de un tope de $1 millón aproximadamente, solamente para películas, las series, nada. Y claro, por ejemplo, ahí no tienes incentivos y tú tienes un volumen muy importante de producción. O sea, México sigue siendo el país más importante de producción en América Latina. Claro, porque no tiene, a pesar de que tengas, y no lo digo como un carácter crítico, a pesar de que tengas unos sindicatos fuertes, también tienes una estructura productiva muy consolidada, con muy buenos profesionales, con una muy buena capacidad de distribución, que a lo mejor Colombia pues está en ese desarrollo. Y nosotros como país tenemos este problema de la burocracia absolutamente quizá excesiva, ¿no? Pues fíjate que Colombia, ahí sí te puedo decir que a mí me gusta mucho trabajar en Colombia, legalmente hablando. Colombia tiene muy buen sistema jurídico. Constantemente hago derecho comparado por los proyectos y por mi propia vida en general. Y te puedo decir que la certeza jurídica que tiene Colombia podría incluso acercarse un poco a la española, ¿no? Oye, ¿cuáles son, cambiando un poco de tema, cuáles son las exigencias más raras que te has encontrado en un programa por parte de actores o por parte de directores? Ok, bueno, pues mira, me he encontrado pues el avión privado, con el chef privado, que después haciendo números con el productor no era tan descabellado, porque te salía más barato volar 7 personas en un avión privado de Miami a Ciudad de México que volarlos en independiente, en business class y hacer un cerco de seguridad específico para el talento que venía, ¿no? Me tocó eso, me tocó que se reservara toda una planta de un hotel, que se modificara una habitación de un hotel solamente para poder poner pelucas. Me ha pasado, claro, ayudar con los permisos para importar un perro. O sea, porque la protagonista quería venir con el perro. Bueno, y en temas de alimentación, ya te digo, ¿no? O sea, me ha tocado que el talento extranjero quiere las Pop-Tarts de cinnamon con chispitas color azul. Me ha tocado la cantante que solamente come ciertos churritos mexicanos con picante y que hay que traerlos o mandar a alguien para que los traiga, Y ¿no? eso viene por contrato. Claro, sí, no, a ver. Y eso es algo en lo que los managers son muy puntuales y todo lo quieren por escrito, ¿no?
Oye, una cuestión que se plantea también muchas veces en el mundo del cine y la televisión, pero sobre todo últimamente en el tema de las plataformas, es todo lo que tiene que ver con los presupuestos de las series, ¿no? Ujú. Hay una cosa que gran parte de los usuarios eh, sienten que les duele en las producciones de televisión y en las producciones, sobre todo en streaming. Estoy pensando en las series de Netflix, pero también en las series de Paramount o de otras plataformas de streaming, que es cuando te encanta una serie, pero dejan de producir la tercera temporada. Y la serie se queda abierta. Y pongo el caso paradigmático que yo creo que en Latinoamérica generó una indignación enorme, que fue la serie Monarca, producida en México, y que, bueno, fue un boom, todo el mundo estaba entusiasmado, pero la tercera temporada ya no se produjo. Y todos nos quedamos como de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Si había mucha gente que lo estaba viendo. Fíjate que eso pasa, eso, claro, a ver, en las series, o sea, en el streaming se nota más porque también tienes una audiencia más exigente. Tienes una audiencia más exigente porque te está pagando y porque hay ciertas plataformas que también te dan un estatus. O sea, se podría hacer incluso un análisis sociológico al respecto. Pero eso también pasaba en la televisión abierta. Había veces, y esto sucede, hay veces que te cambian el horario porque una telenovela no está funcionando, te cambian un protagonista porque se fastidió o porque era muy complicada, poco profesional y terminas matándola de la nada. O sea, sí llega a haber esos incidentes y uno trata de corregirlos sobre la marcha. Eh, en el caso de las series que tú dices que no, ese es uno de varios. A veces es un tema de presupuesto, ¿sí? A veces es un tema de que no tienen éxito. A veces hay un tema de que algún personaje clave o algún actor clave está para otro proyecto y prefieres lanzar el otro que este que quizá ya está residual. Porque también en las series y las películas en sagas, como Harry Potter, por ejemplo, tú tienes un desgaste del proyecto y pasa, por ejemplo, con los superhéroes, en el caso de películas. Iron Man, la primera fue un trancazo, pero hoy tú ya ves Ant-Man, tú ya ves La Viuda Negra y claro, las vistas que tienen son mucho más pequeñas, ¿no? Que, por ejemplo, en el problema de esto, en la serie como este proyecto que fue emblemático en América Latina y que dejó, y que, bueno, basta ver las reacciones en los foros en internet para decir, ¿por qué no se produjo la tercera temporada? Era evidente que la serie era un éxito, ¿no? Pero también es verdad que lo que se cuenta es que el presupuesto era enormemente alto, Seguramente porque además es una serie de muy buena calidad, ¿no? de excelente Y es que calidad. eso se nota. Y la gente, claro, la audiencia no pone atención a los detalles porque es algo que se percibe, ¿no? A veces una joyería, a veces un... Voy a poner el caso de Yellowstone, ¿no? La serie de Kevin Costner que costó un Bueno, dineral. que ha sido como el doble trampolín en salto mortal, porque este no es que no hicieran la temporada, este es que cortaron la temporada a la mitad. Claro, que creo que ahí también tuvo que ver un poco la pandemia, pero bueno, aunque no fuera el caso, cuando tú ves, por ejemplo, esa cantidad de caballos, tú ves ese rancho, tú ves la ropa que tienen, las locaciones, las casas. Es que vamos a ver, por eso yo decía, hay detalles que uno no percibe, o sea, que uno no identifica en lo individual, pero que es el conjunto, ¿no? Tú ves, por ejemplo, alquilar una casa como lo que se supone que era la residencia de Kevin Costner, pues no es lo mismo que alquilar una casa o un apartamento en el sur, chiquito, ¿no? O sea, Claro. es un concepto totalmente diferente. Por eso tú en las telenovelas puedes ver, que son las que tienen menor presupuesto, entre comillas, tú puedes ver una casa enorme, que es la de la familia rica, y todas las demás son muy pequeñitas porque pues tienes que compensar, ¿no? Sí. Entonces, claro, se nota ahí a veces el presupuesto que pues Claro, no se puede eso ha cambiado. aguantar. Yo recuerdo en los años 90, cuando Venezuela era era un hub de producción de telenovela brutal, que tenía mucho éxito en América Latina y también en España, cuando las telenovelas que en España se llamaron culebrones, ¿no? Hubo series como Cristal, como La Dama de Rosa, en el que uno veía que las paredes de la casa se movían porque era claramente cartón piedra, ¿no? Ujú. Donde cada capítulo se rodaba ya no en un día, sino en medio día. Y eran capítulos que se emitían el día antes de grabar con presupuestos muy cortos, pero con audiencias muy, muy grandes, ¿no? Esto es una cosa que ya pertenece casi al pasado, ¿no? Sí, sí, claro, ya, eso ya es menos, pero porque hay más diversidad.
es que vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado con las plataformas? Y estamos hablando ahorita de plataformas de streaming de pago, pero tenemos sitios como YouTube, donde tú ves de manera, pues, sin pagar, ¿no? Y donde están empezando a hacerse, bueno, si no me equivoco, Susana y Elvira se estrenó en YouTube, ¿no? La webserie y fue un éxito. Eh, claro, esto está cambiando porque el mercado lo vas diversificando, ¿no? Pero bueno, sigue esto en un proceso como de ajuste, no quiere decir, a mí me da risa cuando la gente dice la tele abierta muerto, no, no ha muerto ni va a morir, simplemente va a pasar como el radio. La gente cuando salió la televisión decía que el radio iba a desaparecer, no desapareció, simplemente se acomodó, o sea, se ajustó porque tiene una audiencia específica. Es lo mismo en el caso de la televisión abierta, ¿no? Eso que tú dices de los culebrones, claro, porque tú tenías que grabar 200 capítulos quizá, y había veces tal cual, a mí me llegó a tocar, que salían casi con el disco de que acababan de terminar en postproducción y lo estaban poniendo. Y la ventaja de producir sobre el aire es un estrés brutal, pero la ventaja de producir sobre el aire es que tú puedes ajustar. ¿Cuál es el problema o el inconveniente cuando tú tienes estas superproducciones o no superproducción? Una producción como las de streaming en la que tú tienes un periodo de grabación y tú tienes un periodo de postproducción, es que tú ya no puedes hacer ajustes. Tú ya la programaste y como salga y haré el ajuste en la siguiente temporada. Esa es la última parte de las series, ¿no? Y de las producciones audiovisuales en general, que es la postproducción, ¿no? El producto queda terminado, queda hecho y, claro, hay que dar el resultado final, la maquila final. Ese proceso, ¿cuánto se puede, entre comillas, manosear el producto? ¿La postproducción es tan importante como dicen? De hecho, yo creo que tú puedes tener una pésima grabación, pero si tienes un buen postproductor, levantas eso. Al contrario, tú puedes tener una grabación fantástica, pero si tú tienes una mala postproducción, te tiraste el proyecto, ¿no? ¿Y cómo la inteligencia artificial está jugando en eso? Antes siempre se pone el ejemplo, ¿no? De que en las grandes producciones como Ben-Hur había que llenar un estadio con 1000 extras, ¿no? Aquello que era Stanley Kubrick, que decía que su gran sueño era poder decir esos 3000 extras a la izquierda. Eso hoy en día se puede suplir con tecnología en postproducción. Claro, bueno, tú ya tienes, pues esto, ¿no? La animación, los efectos visuales, todo eso, por supuesto. Pero lo que está haciendo la inteligencia artificial es, claro, está siendo más eficiente, ¿no? Haciendo más eficiente en la parte de visión, como tú dices. Puedo replicar, puedo tomar la pantalla, la cara de un extra y reproducirlo, y yo ya lo tengo como un backup, y yo simplemente le cambio la ropa, o sea que no tengo ni que gastar en vestuario. Pero además de eso, en temas de audio, por ejemplo, ponemos el caso de la selva, ponemos el caso del mar, donde el ruido es complicado, y si tú en grabación no hiciste un buen diseño de audio, tú con la inteligencia artificial puedes corregir, tomar trozos y poderlo usar. Inclusive para ahorrar costos, por ejemplo, el caso de doblaje, tú ya puedes con la inteligencia artificial tomar la voz de los actores originales y con inteligencia transformarlo en otro idioma y sin tener que pagar o sea, sin tener, no estoy diciendo que no le pagues al talento, pero sin tener que pagar un estudio de grabación, por ejemplo, nada más pagas eso, ¿no? Además de que con la inteligencia artificial tú puedes mejorar los libretos, tú puedes tomar decisiones en el momento del rodaje, en la planeación, por ejemplo, ¿no? Te ayuda, es una herramienta brutal que, claro, poco a poco, conforme va avanzando, pues se va a ir incorporando en las producciones. Bueno, en Estados Unidos ahora, de hecho, ha habido un gran debate, ¿no? Porque hay actores, posiblemente el primero fue Tom Hanks, en el que entró en negociaciones para que su imagen como actor pueda ser explotada después de su muerte a través de inteligencia artificial y que pueda realizar películas y que su imagen sea explotada pues después de haber muerto, ¿no? Bueno, eso es lo que tuvimos con Carrie Fisher. Carrie Fisher se muere en una de las últimas de Star Wars y lo que hicieron fue un holograma para poder continuar con la historia, ¿no? Sí, eso se puede hacer. Y bueno, en los contratos se pactan algunas cosas y es ahí donde entra lo que yo te decía de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos en Estados Unidos realmente lo que han venido a hacer es a poner límites un poco a la industria en aquello que la ley no está regulado, ¿no? América Latina va avanzando muy lento. Europa sí ya está empezando a regular en temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en temas particulares, lo que son actores, lo que es derechos de imagen y derechos de escritura o de composición musical. Claro, porque había visto que
la gran dinámica o el gran conflicto estaba en gran medida en los creadores de contenido, me refiero fundamentalmente a los escritores y guionistas, ¿no? Porque en gran medida la inteligencia artificial lo que podría hacer es tener una data muy grande sobre distintos guiones que hayan sido un éxito, establecer más o menos un patrón o una guía y poder reproducirlos, ¿no? Y que los productores pudieran tener guiones pues libres de derechos de autor y poder hacerlos pues sin mayor inconveniente, ¿no? Y eso es algo que la industria hace constantemente y por eso el freno lo termina poniendo, en el caso particular de que estamos hablando, en el caso del sindicato norteamericano. Ellos por acuerdo sindical logran tener un writer's room. O sea, tu compañía grande, tu Paramount, tu CBS, tienes la obligación de tener un equipo fijo de escritores, ¿no? Claro, con la inteligencia artificial yo ya no necesito eso, porque yo tengo los derechos, un work for hire, una colaboración remunerada, yo tengo todos mis libretos, los meto en una base de datos y que me haga la historia. Entonces tú imagínate, volvemos a lo mismo, la industria al final la toma de decisiones está haciendo en tema de números, no en tema creativo. Entonces, por un lado yo tengo todos mis libretos, todo mi contenido, y por otro yo tengo las métricas de audiencia, y sobre todo en plataformas o en medios digitales, ¿no? En el que todo, o sea, tú sabes cuándo a alguien le gustó algo, cuándo repite, cuándo le pone pausa, cuando un actor revienta la pantalla. Tú en televisión abierta terminabas teniendo focus group, donde sentabas a un grupo de señoras o un grupo de audiencia objetivo y te daba su opinión, pero eso era muy manipulable, la verdad. Claro, esto es un punto esencial porque es la aplicación de la minería de datos a lo que son las plataformas de streaming, ¿no? Netflix o Paramount o HBO o cualquiera de las plataformas puede saber perfectamente qué capítulo se vio 2 veces, qué escena se repitió, la edad de los usuarios, de los que lo visualizan, etcétera, ¿no? Y más allá de que le des me gusta o me encanta o no me Bueno, gusta, pero ¿no? no te vayas lejos. Tú estás viendo Amazon Prime y tú le pones pausa y tú ves los actores que aparecen en esa escena. Claro. Inclusive aunque sea una serie vieja. O sea, el nivel de metadata que tenemos hoy es brutal. Por eso te digo, si tengo el petróleo de los dos lados, con inteligencia artificial, que es el engrane, bueno, puedo hacer un contenido específico que sé que va a tener éxito y no tengo que pagar ni un peso. Claro, y va a tener y ese es el problema, ¿no? Posiblemente sea gran parte del problema. Las decisiones en la industria, sobre todo en el cine, la toman ejecutivos y no creadores, algo contrario a lo que pasaba en el pasado. La inteligencia artificial va a poder replicar éxitos que sean parecidos, pero no van a ser diferentes, porque esa diferencia solamente la va a poder crear el talento humano, pero esa diferencia se va a ir hacia las plataformas más especializadas, hacia los canales más especializados, que por supuesto tendrán un costo mayor y por el que solamente unos nichos de usuarios estarán destinados a pagar. No necesariamente. ¿Sabes por qué no necesariamente? Porque al incluir tú la tecnología reduces costos de una manera brutal. Tú imagínate, tú tienes una castinera, tú tienes una agencia de casting. Yo hago el escaneo de la cara de varios extras y después yo comercializo esa base de extras. Yo ya me ahorré en salarios o en nómina, yo ya me ahorré en vestuario, me ahorré en comida, me ahorré en transporte. O sea, la inversión de la tecnología, al igual que como pasa en cualquier otra industria, la tecnología ayuda con una disminución de costos. Pero es cierto lo que tú dices, cuando nosotros dejamos en la industria privada, pues eso va a pasar, que al final tú vas a tener segmentado y vas a darle a la gente lo que quiere, pero no lo que necesita, ¿no? Y es ahí donde entra el poder o entra la participación del Estado. Yo no te estoy diciendo que tenga que haber una regulación a los privados, porque yo creo que eso, pues al final es un negocio. Pero sí los estados tienen la obligación de buscar espacios, incentivos, patrocinios, precisamente para que las otras historias se cuenten, ¿no? Ahora con el tema de Internet, que digo, esto ya es motivo de otra charla, ¿no? Pero se habla de la libertad de información, la libertad de expresión, pero también se habla ya de una libertad de acceso, ¿no? Donde hoy con las plataformas, con los medios digitales, con las redes sociales, a ti te van dirigiendo lo que tú vas viendo. Se está empezando a discutir precisamente es que esos algoritmos, volvemos al tema de la inteligencia artificial, esos algoritmos lo que termina haciendo es darme lo que tú quieres que vea. Claro, esto va a pasar en el contenido. Claro, basándose en lo que yo sé que a ti te gusta. Sí, y en lo que yo quiero que tú sepas. Claro.
¿no? Entonces, claro, ahí está el reto para precisamente pues los estados, ¿no? Buscar esta libertad de expresión donde haya foros para aquello que no es tan visto. De tal manera que vamos tendiendo a que la dictadura del algoritmo, ¿no? En la que pasa en redes sociales, ahora hay una enorme discusión con X, lo que antes era Twitter, lo que todos seguimos llamando Twitter, en la que el algoritmo te determina lo que ellos quieren que veas, pero también basándose en gran medida en lo que uno quiere o lo que a uno le gusta, ¿no? Es una capacidad para perfilar al usuario brutal. Yo Bueno, siempre digo, yo siempre suelo decir que hay que preguntarse que quién te conoce más, ¿no? Si Amazon o la DIAN, y seguramente es claro. Amazon, porque Pues tiene más mira, datos. claro, mira tú el perfilamiento que tienen, que por ejemplo, simplemente porque tú no puedes cambiar de Twitter a X, ya saben de tu edad, ¿no? Ya saben que tú eres de cierta regeneración. Si tú le preguntas a la gente muy joven, ellos seguramente ni lo tienen, ¿no? O sea, con eso te digo todo. Oye, para ir cerrando esta conversación, que se nos ha ido el tiempo muy rápido, ¿cuál crees que son los retos a los que se enfrenta la televisión abierta? Porque antes decías, bueno, la televisión generalmente se va a adaptar, pero uno ve los datos, uno lo ve en la propia Sí. universidad, lo ve que básicamente la gente joven, la gente por debajo de 30 años, raramente ve la televisión abierta. ¿A qué retos se enfrenta la tele si quiere seguir pues, siendo un elemento de referencia? Fíjate que ahorita mis principales clientes, la verdad, son más hacia medios digitales o para televisión de fuera, ¿no? Pero sí yo tengo que reconocer que mi corazón siempre va a estar con la televisión abierta, porque además es un medio de acceso a la información. Y desafortunadamente la televisión abierta tiene mucho más regulación, no está jugando parejo que los medios digitales, ¿no? Tú, por ejemplo, en YouTube o en TikTok, que es peor, tú puedes encontrar películas, escenas, clips con niños fumando, por ejemplo, preadolescentes fumando, y tú en la televisión abierta no lo tienes, ¿no? Entonces es muy difícil competir en un suelo que no está parejo. Entonces, el primer reto que tiene es la regulación asimétrica que hay, ¿no? El segundo reto es efectivamente, las nuevas audiencias no llegan a la televisión abierta, no llegan a una televisión abierta porque tampoco tienen esa disciplina o ese tipo de consumo, ¿no? Tú cada vez vas a ver más películas, proyectos con menos duración. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, las nuevas audiencias o los jóvenes, o la gente joven, la audiencia joven, busca la inmediatez, están acostumbrados a la inmediatez, entonces no te aguantan una serie o por ejemplo, una telenovela de 200 capítulos, no te lo van a aguantar, te van a aguantar, por eso tú tienes en sitios como en España series de seis capítulos, ¿no? Que son las más vistas, además. Exacto, porque tú lo que quieres es una historia rápida, no estás como para poder, la vida ya no te da, el ritmo de vida no te da para sentarte a ver la televisión. Entonces también tiene ese reto que tiene que conocer las nuevas audiencias. Eh, He visto muchos impulsos, muchas intenciones que han tenido de sacar sus plataformas, buscar sus espacios en redes sociales. Yo creo, la verdad, que va a ser muy complicado porque son monstruos administrativos y en los medios digitales tú tienes que tomar decisiones muy rápido. No, y el Estado tiene que tomar decisiones, ya no solamente en el ámbito audiovisual, sino en general, de hacer estados más pequeños, más ágiles, con menos burocracia. Sobre todo en un mundo global donde hay una facilidad de intercambio de bienes y servicios y una facilidad para la transferencia de recursos, a ser más atractivo. Es decir, eso que tradicionalmente en Colombia se ha llamado la atracción de la inversión extranjera, ¿no? Una regulación absolutamente mastodóntica, pues impide, digamos, en gran medida que las empresas vengan, que las producciones vengan y que las producciones se desarrollen, ¿no? Pues sí, aunque insisto, la verdad Colombia está haciendo un gran trabajo, está dando mucho más certeza, de hecho en la región, en América Latina, yo creo que es el país que posiblemente de habla hispana que te puede dar más seguridad en la inversión, al menos en el sector audiovisual, que es donde yo tengo experiencia. Yo conozco empresas europeas que no, por ejemplo, no han querido montar oficina en México por la inseguridad jurídica que hay, ¿no? Porque México tiene aparte, pues la influencia es norteamericana, entonces es una mezcla un poco como de derecho continental con common law. Pero
Pero claro, Colombia sí es un buen sitio para producir, sí es un buen sitio para traer inversión. El Estado colombiano sí está respondiendo, solamente que podría ser un poquito mejor, la verdad. Y sobre todo, pues eso, que se empieza a concientizar que esto es un promotor de economía, ¿no? De Pues bienestar. esperemos que y deseamos que Colombia se convierta en un hub de producción puntera en América Latina, con profesionales como tú, con un fortalecimiento de las empresas. Tenemos productoras fantásticas en Colombia que pueden hacer un contenido, como de hecho ya lo están haciendo, magnífico. Estefanía Ábalos, muchas gracias por visitarnos, ha sido un placer tenerte y esperamos volverte a verte pronto. Pues yo también, y sobre todo la verdad lo que espero es que las universidades empiecen a concientizar que se necesitan profesionales en esto, ¿no? O sea, que haya más programas, que haya pues más foros donde los chicos puedan también empezar a interesarse por esta área. Seguro que lo intentarán. Muchas gracias. Gracias.